Buenas tardes, mi nombre es Dana Miroslava Mendoza Saavedra, estudiante de prepa en línea CEP, módulo 15 y generación 27. A continuación presentaré mi reportaje sobre el cambio climático. ¿Qué es? ¿Por qué debería preocuparnos? Además de sus efectos en el planeta Tierra y las acciones que podemos implementar como consumidores para contrarrestar este problema ambiental. Sin más que decir, comenzamos con el reportaje. Lo escuchamos en todas partes. Para poner en marcha más acciones contra el cambio climático. Lo vemos en las noticias, medios de comunicación, las redes sociales, en los documentales. El cambio climático. Sabemos sobre él, sabemos que es un problema y que hay que hacer algo al respecto, pero incluso así no tenemos ni idea de cómo contrarrestarlo. No tenemos idea de la magnitud y el daño que le hace a la vida y al planeta Tierra. El objetivo de este reportaje es concientizarnos no solo de las consecuencias del cambio climático para el medio ambiente y cómo nos afectaría en un futuro como especies, sino también los cambios en el ecosistema y lo que conocemos como nuestras vidas cotidianas. No tan solo en México o en nuestro entorno. El cambio climático es un problema global el cual afecta a todos los ecosistemas así como a las especies en el planeta Tierra. El cual, a pesar de que hoy en día las grandes industrias, así como los políticos o personas de gran poder, hacen todo lo posible en sus manos para contrarrestar este problema, si nosotros como consumidores no hacemos un cambio para lo que la ciencia nos señala el año 2030, no habrá vuelta atrás para la forma en la que vivimos la vida en el planeta Tierra. Desde el siglo XIX, el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, causado por las actividades humanas, está provocando un gran cambio climático en el planeta Tierra, causando impactos abrumadores sobre la naturaleza y los seres vivos. Los combustibles fósiles son la principal fuente de economía alrededor del mundo, pues de ellos obtenemos recursos como el petróleo, carbono o el gas natural para conseguir combustible o electricidad, lo que ha llevado al ser humano a agotar estos recursos de nuevas y muy extremas fuentes de sustracción, como remover cimas de montañas, taladrar los subsuelos para conseguir el gas natural o las perforaciones de las costas para obtener el petróleo. Con esto se eliminan grandes bosques y el agua de ríos y arroyos es contaminada, lo que tiene un gran impacto para la vida en la Tierra y lo cual también requiere de una gran energía. Como mencionado anteriormente, este problema lleva vigente desde principios del siglo XIX hasta la actualidad y en las últimas décadas. El aumento de la temperatura en el planeta ha sido alarmante. ¿Cuáles son los procesos o reacciones químicas que ocurren para que se genere este problema? Debido a los gases del efecto invernadero, la superficie de la Tierra se calienta, pues algunos de los gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos de los rayos del sol, causando que el calor se quede sin escape y este se quede en la superficie. A esto es a lo que conocemos como efecto invernadero. Estos gases son H2O, CO2, a causa de las actividades humanas, como deforestaciones o la quema de combustibles fósiles. Por lo que desde comienzos de la revolución industrial, los seres humanos aumentamos la concentración de dióxido de carbono en el planeta. Otros gases son el metano, el cual es mucho más potente en recolectar el calor de lo que puede ser el dióxido de carbono, el óxido nitroso y los fluorofluorocarbonos. Como consecuencias ambientales, actualmente hemos estado viendo un aumento en los niveles del mar, lo que los reportes indican que este tiene un aumento de 3 milímetros cada año, así como un drástico cambio de temperatura alrededor del mundo. Pues en México o en China ya se viven grandes sequías, además de huracanes y ciclones más violentos de los que hace algunos años. En el peor de los casos, podríamos estar hablando de la extinción de la mayoría de las especies en el planeta Tierra. Dentro de unos años son varias las ciudades costeras que estarán completamente inundadas, y poblaciones de países isleños como Indonesia y las Filipinas tendrán que ser evacuadas. El derretimiento de los polos y glaciares ha obligado a varias especies a migrar a otros lugares. Incluso con el paso de los años, los huracanes o catástrofes podrían volverse mucho más desastrosos. Otra consecuencia también sería la acidificación de los océanos, pues como el resultado de las emisiones de dióxido de carbono de los seres humanos desde la revolución industrial, estas van a la atmósfera y son recibidas por los océanos,
lo cual produce una baja en el nivel de pH, lo que provocaría una extinción masiva de las especies que habitan sobre todo en el fondo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores para contrarrestar este cambio? Si bien hay países quienes producen y dejan una huella de carbono más grande sobre la Tierra, como Rusia, Estados Unidos y China, existen acciones sostenibles que podemos implementar en nuestras vidas para reducir esta huella. Una de ellas sería, por ejemplo, limitar el uso de nuestro automóvil. Si bien también podríamos cambiarlo por uno eléctrico, esto no siempre es del todo mejor si la energía que recolecta en nuestro entorno no es la más saludable para el medio ambiente. Además de que no todos podemos darnos el lujo de cambiar nuestro automóvil por uno eléctrico. Podemos limitar su uso usando el transporte público u optando opciones como usar la bicicleta como transporte. De esta forma reducimos el uso de nuestro automóvil al mínimo, lo cual es un gran cambio. Además de que acciones tan simples como tener un trabajo en línea, si está dentro de nuestras posibilidades, nos ahorra el transporte y así también es una gran ayuda a nuestra economía. Podemos implementar una dieta y reducir nuestro consumo de carne al mínimo, ya que las industrias ganaderas, así como las agrícolas, son quienes más producen niveles de metano en la atmósfera, cual es un potente gas del efecto invernadero. Tenemos la posibilidad de instalar placas solares en nuestro hogar, eso tendría un gran efecto en la reducción de huella de carbono, ya que producimos nuestra propia energía renovable. Otra acción muy simple que podemos implementar es reducir la cantidad de ropa que compramos, ya que la industria de la moda también produce estos gases en una gran cantidad. Así que si reducimos nuestro consumo, obligamos a la industria a producir estos materiales en menor cantidad. Adicional a esto, existen ciertas políticas ambientales internacionales las cuales ayudan a la conservación del medio ambiente, tales como el principio de la responsabilidad ambiental, el principio de prevención, el principio de la coherencia y el principio de la cooperación. Como una reflexión final, existen ciertas acciones sostenibles que se pueden realizar en mi entorno para contribuir a la solución de este problema ambiental. Como ya lo he mencionado antes, podemos optar por trabajos en línea, disminuir el consumo de nuestros automóviles, así como implementar dietas o comprar menos ropa. Aunque la pregunta es si incluso como consumidores y con estas pequeñas acciones podemos hacer un cambio real. La realidad es que sí. Si bien toda la culpa no debe recaer en nosotros, sino también en los políticos o en las grandes industrias, quienes tienen más poder sobre todo esto, si nosotros como consumidores no los obligamos a producir menos de estos productos para reducir los gases del efecto invernadero, la temperatura del planeta seguirá aumentando. Tenemos la posibilidad como consumidores de obligar a los políticos y a las grandes industrias de hacer un cambio antes de que sea demasiado tarde. Todos juntos podemos hacer un gran cambio. La pregunta es si de verdad estamos dispuestos. Reportó para Emprep en línea CEP, Dana Miroslava Mendoza Saavedra.